Continuamos nuevamente con nuestro formulario. En este caso vamos a darle estilo de diseño. Por ejemplo, como vemos acá, color de fondo, ubicación de todos los elementos en un eje central, la tipografía, el tamaño y otros aspectos que hacen al diseño visual del formulario. Para eso vamos a usar el código CSS como lo utilizamos en lo que venimos trabajando del sitio web para el resto de las páginas, y vamos a trabajar una hoja de estilos CSS aparte, exclusiva para el formulario. Aquí vemos en esta vista previa cómo fuimos construyendo el formulario hasta el momento. Está sobre fondo blanco, todo marginado a la izquierda, los elementos ahí puestos como los fuimos creando en el video anterior. Vamos a nuestra carpeta raíz, aquí, y vamos a ver dentro de la carpeta que tenemos una subcarpeta que habíamos destinado para el formulario, que la llamamos form. Ahí dentro entonces tenemos hasta ahora el HTML, que es este que estamos viendo acá detrás, la página específica para el formulario, y aquí mismo vamos a agregar la hoja de estilos de CSS con las reglas para darle diseño visual. Vamos a ver en el brackets el código HTML del formulario que fuimos haciendo hasta el momento. Vamos a ver que en este sector del head, que de entrada yo copié y pegué, que ya lo tenía armado, para no tener que perder tiempo tipeando, que ya tenemos el enlace a lo que sería la hoja de estilos para este formulario, que todavía no la creamos. Yo ya tenía creado en un modelo esta línea de código, que es lo mismo que hicimos en el resto de las páginas, vincular cada página a la hoja de estilos para que efectivamente las reglas de CSS afecten al diseño visual. Bueno, lo mismo acá ya tenemos creada esta línea, ¿sí?, en el HTML, y el nombre de ese archivo le pusimos en esta línea de código estilos-form.css, que aún todavía no creamos. Lo vamos a crear en este momento, ¿sí?, y lo vamos a llamar exactamente igual que lo que dice acá, para que efectivamente lo vincule. Vamos entonces al menú archivo, nuevo, ahí tenemos la página en blanco, vamos a guardar como, y la vamos a crear dentro de esa carpeta form, poniéndole exactamente el mismo nombre, que era estilos-form.css, y la guardamos. Verificamos que se llame igual, porque estábamos haciendo de memoria, estilos-form.css. Voy al HTML para verificar que se llame idéntico, como está acá. Perfecto. Volvemos a la hoja de estilos, que aún está en blanco, y vamos a generar el código que hace al CSS. Recuerden que la primera línea arranca con una arroba, charset, espacio, UTF, perdón, esto va entre comillas, voy a borrar y voy a volver, abro comillas y dentro voy a poner UTF guión 8, como lo venimos haciendo en los casos anteriores. Opcional, si queremos, agregamos el comentario de que se trata de un documento CSS para tener en claro y diferenciarlo de lo que es las otras documentos HTML. Bien, me está generando un tabulador automático. Voy a guardar. Voy a crear la primera regla de estilo, que es la regla reset, que la vimos en tutoriales anteriores.
abro llave, voy a indicarle dos de las propiedades, margin 0 y border también en 0. Esto recordamos que es para establecer que el navegador no utilice preestablecidos en bordes y márgenes para la creación, para la vista del contenido en la página web, sino que me lo ponga reseteado en 0. Bien. Vamos a iniciar la primera regla de estilo. Voy a usar como nombre de selector body, que hace al cuerpo de toda la página del formulario. Y ahí lo que voy a indicarle, por ejemplo, es la propiedad para ponerle un color de fondo. Entonces voy a buscar background color, me va a aparecer la sugerencia de colores y elijo dentro de estos colores qué color podría darle para el fondo, por ejemplo. Voy a elegir este. Si me posiciono voy a ver la vista previa en la miniatura. Es ese color de fondo, color intermedio, ¿sí? Voy a indicarle también otras propiedades que quiero que muestre la página completa, ¿sí? Que haya una separación del contenido con respecto a los bordes de la vista del formulario de toda la pantalla a través de la propiedad padding, y le voy a agregar un número en píxeles, 10 píxeles. Esto es para que me separe con respecto a los límites de la pantalla, 10 píxeles de todo el contenido, ¿sí? O sea que no esté pegado a los límites de la pantalla. ¿Qué más? Voy a darle una fuente, font, una familia tipográfica, font family, y voy a elegir dentro de las estándar, porque es solamente para los textos de las etiquetas, una sin serif, para que no me use la predeterminada romana, Times New Roman. Le voy a dar una medida, un cuerpo a esa tipografía a través de la propiedad font size, y este valor lo voy a poner en otra unidad de medidas que se utiliza también para las fuentes, que es EM, ¿sí? En vez de píxeles puedo utilizar esta variante. Y voy a elegir un tamaño intermedio. Esto se pone 0.8, por ejemplo, EM. Ahí está. Ustedes van a ver qué tamaño es. Tamaño 1 es un tamaño un tanto grande. 0.8 es un tamaño intermedio. 0.7 es más pequeño y sigue siendo legible, pero bueno, el 0.8 es un tamaño correcto. Vamos a elegir un color para la tipografía. En este caso voy a elegir un color blanco, porque contrasta mejor que el estándar, que es negro, con respecto a ese color de fondo, ¿sí? Y por último, la propiedad para que todo el contenido, tanto los textos como los campos de formulario y los elementos que aparecen en el formulario, estén en un eje centrado. Voy a poner la propiedad text align center y me las va a ubicar centrados. Voy a guardar los cambios. Voy a acceder a la vista previa, que ya la tengo habilitada acá abajo, y vemos que nuestro formulario empieza a tener diseño. Si queremos, podemos cambiar también algunas otras opciones, ¿sí? Vamos a establecer algunos parámetros también fijos a través de reglas del CSS. Por ejemplo, vamos a establecer un ancho fijo para todos los campos. Si bien ya lo tiene el estándar, pero vamos a establecer nosotros uno con un valor determinado. Entonces, para esto vamos a crear una regla de clase que se llame .campos. Abrimos llaves y dentro de ahí vamos a usar la propiedad width, que sería el ancho, y le voy a dar un valor de 140 píxeles de ancho fijo para aplicar a los campos, ¿sí?, del formulario.
Bien, guardo estos cambios. Todavía esto no está afectado porque tenemos que asociar esta regla de clase a los campos que queremos que tomen este valor. Para eso, recordamos que se llama campos, vamos al formulario en HTML y en cada campo que querramos que tenga esa medida de ancho le vamos a asociar con ese nombre de regla de clase. Por ejemplo, en el campo para el nombre y apellido, en la etiqueta input, recuerdan que en el tutorial anterior agregamos el atributo class y lo dejamos vacío, preparado para establecer esta relación una vez que empezamos con el CSS. Entonces, ahí mismo, en las comillas que hacen al valor del atributo class, agregamos campos. Y va a estar entonces ahora determinando esa regla que este campo va a tener de ancho 140 píxeles en el diseño visual. Lo mismo va a ser para el email. Vamos a hacer lo mismo, campos. Lo mismo para la del teléfono, campos. Y vamos a ver qué otro campo necesitamos que tenga esa medida. Check-in, también, para que coincida, campos. En el caso de checkout también, campos. En el caso del comentario lo vamos a dejar aparte y vemos si lo asociamos con esta misma regla de ancho o usamos otra. Vamos a ver, sí, podemos usar la misma para que tenga el mismo ancho. Campos. Guardamos los cambios. Vamos a la vista previa. Y estos. Ahora tienen la misma distancia. Bien. Vamos dentro del CSS con otras de las opciones. Por ejemplo, para los botones de opción, en el caso de el ítem habitaciones, fíjense, vuelvo al formulario, a la vista previa, acá, que están pegados y podemos establecer una separación controlada a través de píxeles del margen que tenga cada botón, ¿sí? Como para ubicarlos un poquito más prolijo. Entonces puedo crear una clase que se llame opción, una cuestión de relación con ese elemento, el nombre es indistinto, lo puede crear cada uno, y dentro voy a usar la propiedad margin, que es para establecer un valor en píxeles de separación a todo a su alrededor. Le voy a poner un pequeño valor, 3 píxeles, para que genere esa distancia. Para que esto efectivamente se aplique en el elemento, en el código HTML, tengo que ir a relacionarlo en donde está estos botones de opción, radio sería el botón type radio. Acá le voy a agregar en clase el mismo nombre que tiene en value, opción, porque es el nombre que utilicé para esta regla en el CSS. Lo selecciono y lo voy a copiar y pegar en los otros botones. Y ya me quedan los 3 botones asociados a esa regla de CSS. Guardo los cambios, veo la vista previa. Ok, y por último, puedo agregar, esto en el CSS nosotros podemos agregar la cantidad de reglas que necesitemos de acuerdo al estilo de diseño que querramos darle a este formulario. Yo voy a hacer solo algunas, como estas que fui haciendo, y voy a agregar una más para el botón, ¿sí? La voy a llamar de clase también botón, que es para el botón de enviar, donde en principio vamos a trabajar con una propiedad que es cambiarle el color de fondo. Le voy a poner background, color, y voy a elegir un color llamativo dentro de la gama, por ejemplo, este. ¿Sí? Esta clase botón, vuelvo al HTML, voy a buscar dónde está ese elemento, que es el último,
del formulario, que sería este input submit. En class le voy a agregar, ahí entre las comillas, botón. Ahora sí, voy a la vista previa, la actualizo y van a ver que cambió el color de lo que sería el área del botón y lo resalta con respecto al resto. Podemos agregar otro tipo de modificaciones a través del CSS. Por ejemplo, si queremos que las esquinas de los campos de carga de datos en el formulario, en vez de terminar en ángulo recto, terminen en una esquina redondeada, curva, podemos agregarle también esa información y cambiar el estilo visual. Vamos entonces al CSS que afecta al formulario y en la regla que corresponde a los campos, donde agregamos la medida del ancho de 140 píxeles, agregamos otra propiedad que se llama border y la buscamos acá, border radius. Aquí está. Y agregamos un valor en píxeles. Voy a agregarle 10 píxeles para ver cómo afecta a ese redondeado. Guardamos, vamos a la vista previa, actualizamos y van a ver que genera esta forma de visualizar los campos de formulario. Y vamos personalizando con estas características el estilo que queremos para este formulario. Si eso mismo también lo deseamos en el botón, tenemos que agregarlo en la regla que afecta al botón, que es la de acá abajo. ¿Sí? Vamos, para no escribirla de nuevo, la copiamos, copiar, y la pegamos en la regla que corresponde al botón. Guardamos los cambios. Vamos a la vista previa, actualizamos y vemos cómo también afecta a todos los elementos y cambiamos el diseño visual de este formulario.